www.eletrofoic.com.br. Muy bien, señores, aquí le estamos presentando ya el partido categoría seniors. Atlético Guaraní Sportivo Artigas, el equipo negro con amarillo es el equipo del Atlético Guaraní que primeramente sorprende. Sí, señores, en cancha el Sportivo Artigas se ponía como ganador y con esto estaban todas las luces prendidas y por supuesto la esperanza intacta de poder reforzar a las tandas de los penales. Aquí Bernardino le da la pelota a Héctor Ferreira, donde este somete al arquero. Primeramente la jugada que inicia con un remate de Héctor Ferreira, el arquero da rebote, Bernardino, el Naino Pereira, toca sutilmente la pelota y suavemente con el botín izquierdo, ahí está Héctor Ferreira poniendo 1 para el Atlético Guaraní, 0 para el Sportivo Artigas. Artigas se va con todo en la segunda etapa, al inicio nada más, el gato, sí señores, el gato Francisco Jiménez, una pelota que no pudo sacar el arquero Andrés Jiménez, el Navarro Montoya Jiménez, como más lo conocíamos anteriormente, aquí da un rebote y el que estaba con todas las luces prendidas, el gato, con una media volea, con la pierna derecha, emboca al fondo del arco poniendo el 1-1 del partido. Luego Francisco otra vez le da la pelota a Guillén, este se escapa de dos hombres, sacan remate por bajo, al primer palo el arquero que queda parado, Jiménez. Y ahí está, el duelo entonces de Guillén con Jiménez, gana Guillén poniendo el 2-1. Lo daba vuelta el equipo del Sportivo Artigas, con esto ya estaba prácticamente la siguiente etapa, teniendo en cuenta que había ganado su partido también de ida. Aquí vemos otra vez con pierna derecha, Cristian Guillén acomoda el balón, toca, rebota en el jugador del Atlético Guaraní, le queda para la pierna más hábil, con la derecha saca un remate potente por bajo, imposible para el arquero Navarro Montoya poniendo el partido 2-1. Aquí se va Jorge Irán Duarte, el goleador del campeonato, uno de los goleadores. Jorge Irán Duarte encuentra una pelota también hacia el sector izquierdo, se mete decididamente a la entrada al área, saca un soberbio remate por bajo, imposible para Andrés Jiménez, poniendo el tercero para el equipo del Sportivo Artigas. Artigas que con esto ya estaba 3-1, una gran asistencia también de Jiménez, del gato Jiménez, para Jorge Irán Duarte que no desaprovecha. Y aquí una de las jugadas, uno de los históricos que tiene el fútbol de Artigas, Pedro Ramón Ortiz, sí, el que fue campeón en 1987, como en sus mejores épocas saca un remate a la entrada del área, en la cabecera por el carril izquierdo también, saca un remate potente, donde Jiménez no puede y la pelota va al fondo del arco. Con esto se ponía el partido 4 para el equipo del Sportivo Artigas, 1 para el Atlético Guaraní. Magnífica la definición de Pedro Ramón Ortiz, como en sus mejores épocas, aquí de derecha un sablazo impresionante donde vence al arquero y ponía el 4-1. Pero atención, señores, en esta gran jugada de Aldo Jara, elude 2-3 hombres ahora en el camino, le sale el arquero, ahí está, elude también, tenía para Irán, le dio a Irán y pone el quinto del partido. Gran jugada, en un 90% de Aldo Jara, ahí está, eludiendo a 3-4 hombres y le da a Jorge Irán Duarte que lo ve entrar solito por el carril derecho y le da la pelota para que Irán nuevamente con sutil toque, pierna derecha, la mande a guardar al fondo del arco y poner la cifra definitiva. 5 para el equipo del Sportivo Artigas, 1 para el Atlético Guaraní. Jorge Irán Duarte, el autor del último tanto. www.eletrofoic.com.br